Desde que vine de China me dio un aire un poco frío y me he puesto un poco malo. Dentro intro. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Proyecto Escribir. Yo soy David y no estoy enfermo de coronavirus, por lo menos de momento. No he ido a China nunca. He estado en Estados Unidos lo más lejos, pero bueno. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un asunto un poco peliagudo y del que casi nadie habla, que es el contrato editorial. Pero antes de empezar, por favor, suscríbete al canal, dale a la campanita que YouTube te notifique todo lo que yo vaya subiendo. Todos los miércoles tenemos nuevo vídeo a las 5. Sígueme en Instagram, te lo dejo abajo en la descripción y seguramente también en el comentario fijado. Y si queréis, pues me hago Facebook. Bueno, ahora sí, empezamos. ¿Cómo podemos definir un contrato editorial? El contrato editorial es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada autor pone a disposición de una persona llamada editor una obra susceptible de ser calificada como de propiedad intelectual para que éste la distribuya, o sea, el editor la distribuya por diferentes medios. Pueden ser escritos, pueden ser visuales, etc, etc, etc. Aquí principalmente hay dos partes: la parte del autor y la parte del editor. El autor es, por así decirlo, el que tiene los derechos sobre la obra, es decir, es el autor intelectual de la obra, o lo que es lo mismo, es quien ha escrito todo, quien ha hecho una pintura o quien ha hecho algo. Un libro, normalmente. Aquí estamos hablando de libros, pues vamos a hablar de un contrato editorial de libros. Si fuesen cómics, pues hablaríamos de edición de cómics. La otra parte es el editor. El editor es el encargado de distribuir la obra, de hacerla llegar a un público, de modificarla en caso de que haya que modificarla y de hacerla en formato físico. El objeto de este contrato. Bueno, os explico lo que es el objeto de un contrato y luego os explico lo que es el objeto de este contrato. El objeto de un contrato es la cosa que es susceptible de tráfico. Es decir, en este caso, la obra conceptual del libro. Si yo estoy escribiendo un libro, o sea, si yo tengo un libro de poesía, que os lo dejo en la descripción, la publi spam, os dejo en la descripción el libro. Si yo tengo un libro, le mando el manuscrito a una editorial, el editor, yo soy la obra, lo que es la obra, la explotación de la obra es el objeto de este contrato. Un objeto normalmente suele ser un bien susceptible de transacción económica. En este caso serían los derechos de autor de un determinado bien, o sea, un determinado bien susceptible de ser propiedad intelectual. Normalmente las obras intelectuales que se aplican a contratos editoriales son libros, en este caso. Bueno, entonces queda claro que el objeto de este contrato es la obra. Bueno, antes de empezar con lo que es cuál es el contenido del contrato, vamos a hablar de lo que es la causa. La causa normalmente se define como la motivación económica que lleva un contrato.
En este caso, la causa del contrato editorial normalmente suele ser la explotación económica de un bien susceptible de propiedad intelectual, es decir, una obra. ¿Qué debe contener un buen contrato editorial? Pues lo primero, necesita obligaciones y luego necesita derechos. Vamos con las obligaciones. Las obligaciones, recordemos que hay dos partes: autor y editor. Las obligaciones del autor son básicamente la puesta a disposición de la obra hacia el editor. Y también otra de las obligaciones del autor es que tiene que cederle los derechos económicos de la obra, luego os explico lo que es esto con más detalle, al editor. En el caso del editor, lo que tiene que poner, la obligación principal es poner la obra en el mercado y también deberá remunerar al autor el tiempo que se pacte en contrato. Además de obligaciones, también un contrato necesita derechos. Por lo tanto, volvemos a clasificar los derechos en dos: los derechos del autor y los derechos de el editor. El editor, vamos a empezar por el editor, que es más fácil. El editor lo que tiene derecho es a explotar económicamente la obra que se le ha cedido. Básicamente, todos los beneficios que se reporten de la venta y distribución de la obra le corresponden al editor, en un tanto por ciento. Luego, los derechos del autor son dos: los derechos morales de la obra, es decir, que se te reconozca a ti como autor único y exclusivo de la obra que se está publicando o que se está distribuyendo en este caso, y el derecho a la remuneración por la cesión de la obra. Normalmente en los contratos de más primerizos y sobre todo los menos famosos no suele superar de un 10%. Por lo tanto, la explotación económica, el 90% de las ganancias del libro corresponderán al editor y el 10% corresponderán al autor. Normalmente no suele ser así: del 90% me lo llevo yo como editor y el 10% restante te lo quedas tu autor. Se suele distribuir entre distribuidoras, la librería, la propia editorial, pero dentro de la propia editorial todos los gastos editoriales, etc. Así que no es tan sencillo. Otro de los elementos sustanciales que debe contener todo contrato, ya no solamente un contrato de edición, sino también puede ser un contrato de alquiler, un contrato de préstamo, un contrato de lo que sea. Ya os recuerdo que yo he estudiado Derecho, por lo tanto de estas cosas entiendo un poquito. Bueno, estoy estudiando Derecho, estoy terminando la carrera. El caso es que la duración de un contrato editorial pues no debe superar los 10 años, por norma imperativa de la ley de propiedad intelectual. ¿Qué pasa? Que lo normal no suele ser que se llegue a los 10 años. Lo normal suelen ser 1 año, 2 años aproximadamente. También existen otros elementos aleatorios que se suelen meter dentro de los contratos editoriales y pueden ser, como por ejemplo, pues que se prevea un anticipo de ventas, que te paguen un pequeño anticipo por vender tantos libros. Prevemos que te vamos a vender esto, por lo tanto te damos esto porque sabemos que lo vamos a vender y te lo damos. Si no vendemos tanto, pues no pasa nada, pero tú te has llevado tu anticipo. Otro elemento que puede preverse, se puede hacer un crowdfunding. Un crowdfunding, para quien no lo sepa, es: yo, persona que no te conoce de nada, aporto determinado capital para que tu objetivo se cumpla. En este caso, yo te aporto determinado capital para que puedas publicar tu libro, o te compro tantos ejemplares para que puedas publicar tu libro. Suele ser habitual
en autores noveles, en gente poco consolidada. No siempre se suele hacer en gente muy poco conocida. Y ya por último, también pueden pactarse algunas presentaciones vía contrato. La editorial se compromete a facilitar al autor tales presentaciones. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre una vez el contrato queda finalizado? Pues que los derechos de explotación económica de la obra vuelven a recaer sobre la persona del autor. ¿Esto qué quiere decir? Como os he dicho antes, el autor tiene los derechos morales y el editor se queda con los derechos de explotación económica, o lo que se llama en derecho derechos económicos sobre la obra. ¿Qué ocurre? Que en un principio, desde el inicio de lo que es la obra, todos los derechos pertenecen al autor en su totalidad. ¿Qué ocurre? Que si firmas un contrato editorial, lo que haces es derivar los derechos económicos, mientras que los derechos morales te siguen perteneciendo. En este caso, una vez se finaliza el contrato, tú vuelves a recibir todos los derechos de explotación económica. Eso quiere decir que puedes hacer lo que quieras con tu obra, puedes venderla por tu cuenta, puedes hacer lo que quieras con la obra. Ya no pertenece a una editorial. Luego hay una serie de cosas que no deben aparecer nunca en un contrato editorial. Grabároslo en la cabeza, porque esto es importante. Si a ti en un contrato editorial te están diciendo que tienes que vender un número mínimo antes de la presentación del libro o durante la presentación del libro, huye, caca, mierda, mucha. Esta editorial es un timo, quiere lucrarse de ti. Ahora hay una excepción. Si hay crowdfunding antes de la salida del libro y de la presentación, sí que es exigible por lo menos un mínimo de capital, de dineros o de ejemplares. Normalmente, antes de decir otro tipo de cosas que no deben aparecer en los contratos editoriales, es dentro de esta derivada de venta de libros mínima, existe otra subderivada que es que si no consigues ese mínimo de libros, no te editan. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Repito, salvo crowdfunding, que te lo esté pidiendo el propio contrato de crowdfunding. El contrato de crowdfunding consiste en eso. Normalmente el número de ejemplares suele ser bastante alto, 150, 200 ejemplares en preventa, o sacamos el libro, posponemos la presentación todo lo posible y tienes que vender tú 150, 200, 250 ejemplares y no se puede. Tienes que hacerlo en un mes. En un mes no te da tiempo, salvo que seas Ken Follett o Stephen King, que en un mes han vendido más de 200 ejemplares, incluso venden más de 1000. Olvídate de editar, olvídate de ese tipo de contratos. Ese contrato es basura, ese contrato es tóxico, ese contrato es peligroso. Es un contrato pirata. Otro tipo de cosa que no debería aparecer en un contrato. Te pagamos en ejemplares. ¿Qué coño es eso? Te pagamos en ejemplares. No,
A ti se te paga en dinero, no se te paga en ejemplares de tu libro. Jamás, 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 jamás. No. Y otra de las cosas que tampoco deben aparecer es que si no llegas al mínimo, acordémonos que existen, que de las editoriales estas que te exigen que vendas 250 libros, es que si no llegas a ese mínimo, ponte que te quedan 100 libros por vender, compras tú esos 100 a un precio de oro, por cierto, y te hacen desembolsar una gran cantidad a cambio de que te quedes tú los libros, etc. Y antes de que se me olvide, otra cosa que no debe aparecer nunca, 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 nunca en un contrato editorial es el precio final del libro. Los precios siempre, siempre se deben dar, o bien establecer un mínimo y luego subirlo para el crowdfunding, o bajarlo, porque puede ser que baje, o esperarse a tener el manuscrito completo y ver cuánto dinero cuesta ese libro, porque a lo mejor son 1500 páginas, como es el tocho este, por ejemplo, Stephen King, It, 1512 páginas, y a lo mejor te cuesta 17,20 €, no 25, hacer ese libro. ¿Me explico? No deben ponerte nunca un precio antes de terminar todo el proceso de edición. Advertir que este tipo de prácticas suelen hacer las editoriales que Javier Miró, que por cierto dejo su canal por aquí arriba, o por aquí arriba, por donde salga. Javier Miró hizo un vídeo maravilloso, tiene una serie de vídeos maravillosos hablando de este último punto, que es el contrato, sobre editoriales piratas. Os lo recomiendo que vayáis a verlo. Y sin mucho más que añadir, siento la chapa que os he dado sobre derecho, sobre contrato y tal, pero creo que es importante que lo sepamos todos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like. Muy poca gente ha hablado de esto, creo yo. Dadle un like, suscribiros al canal, darle a la campanita. Seguidme en Instagram, que os lo dejo abajo en la cajita de descripción. Compradme el libro, que hace mucho que no os digo que me compréis el libro. No rimas, os lo dejo abajo también en la descripción. Y un beso, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, el próximo miércoles. Chao.